Llegamos a Londres, en Belén, Catamarca, y en él al asentamiento inca más austral que se conoce hasta el momento. Bienvenidos al Xincal de Quimivil, la huella inca. Llegamos a Londres, en Belén, Catamarca, rumbo a las ruinas del Xincal. Pero antes queríamos parar y conocer este hermoso lugar llamado el Museo del Folclore. Este museo está dedicado a la defensa, difusión y conservación de las costumbres, creencias, artes y saberes populares del noroeste argentino. El mismo se encuentra abierto al público de martes a domingos de 10 a 18 horas. Si dice gracias, no le dan más. Quien toma mate debe tener presente que si acomoda la bombilla antes, puede quedar antipático. Si hace roncar la bombilla, es una grosería y chupetearla de mala educación. Soplarla indica soncera y gracias solo se dice cuando no quiere tomar más. El cebador entonces le dirá buen provecho. Interesante, ¿no? El museo es la posta cero de la ruta del telar y funciona en él un mercado artesanal. Los invitamos a conocer la labor de hombres y mujeres que a diario trabajan para obtener prendas únicas que todo turista anhelará adquirir. En tal sentido, el museo actúa como un centro de interpretación de las artesanías catamarqueñas. El museo se aloja en una antigua casona que data de fines del siglo XVII. Luego de nuestra visita al Museo del Folclore, ahora sí nos dirigimos hacia las ruinas del Xincal. El sitio arqueológico debe su nombre a este pequeño árbol, el Xinqui. Visitas guiadas de lunes a domingo. Horarios por la mañana 8:30, 10 y 11:30 de la mañana. Horarios por la tarde 14, 16:30 y 18 horas. El museo transmite al visitante el conocimiento que los arqueólogos han podido reunir hasta el presente sobre este sitio arqueológico del noroeste argentino. La maqueta se concibió sobre la idea de realizar el sitio arqueológico con base geográfica real y recreando la vida de los incas como era en su época de esplendor. Para ello, se hizo un relevamiento exhaustivo del lugar con gran cantidad de fotografías, mediciones y estudio del terreno, además de imágenes satelitales.
Algunos objetos pueden ser mostrados en estanterías abiertas, mientras otros deben permanecer alejados de la iluminación permanente para asegurar su adecuada conservación. Muchos podemos preguntarnos quiénes eran los incas. Era una sociedad cuyo centro de actividades era el actual Cusco. Se expandieron por el continente americano y su nombre deriva de la palabra de origen quechua hijo del sol. En la economía incaica la llama fue muy importante. Se usaba el cuero, la carne y la lana para la vestimenta. Su capacidad de carga de hasta 75 kilos la convertía en la especie más importante de esta sociedad y tenía además valor religioso y ceremonial. Un camino milenario que hoy es patrimonio de la humanidad. El Camino del Inca es un sistema vial andino de más de 40.000 kilómetros de largo, construido por el Imperio Incaico. Estos caminos unían el sur de Colombia con Chile y Argentina. En esta visita guiada les recomendamos llevar gorra, mucha agua para hidratarse, calzado cómodo y muchas ganas de caminar. El trayecto aproximadamente son 400 metros de caminata. Los arqueólogos realizaron un prolijo trabajo de reconstrucción y para no confundir al visitante, dejaron una marca que separa la edificación original. El deterioro y la caída del Xincal dieron paso a la fundación de la ciudad catamarqueña de Londres, que fue creada por los españoles en 1558. Los pabellones rectangulares, que según la guía parecen haber servido como habitaciones comunales o como fábricas textiles.
Estas escalinatas fueron construidas por los incas para acceder a los cerros, que tienen de 20 a 25 metros. Estuvieron vinculadas a actividades religiosas asociadas al culto solar que los incas practicaban en sus cimas. En estas ruinas se originan los restos de las casas que habitaron diversas familias incaicas. Los depósitos, o también llamado colca, se utilizaban para guardar el excedente de alimentos. Sus paredes eran de piedra o adobe y el techo de paja. El Xincal posee un registro sin igual en cantidad de morteros múltiples. Son estructuras donde se molían grupalmente grandes cantidades de algarroba, maíz, poroto y papa, entre otros productos, para elaborar bebidas y comidas utilizadas en gran parte en ceremonias rituales. Los incas también obtenían varias herramientas para cultivar y preparar la tierra, y así también obtener sus alimentos. También tuvimos la posibilidad de probar el jigote, una de las comidas tradicionales de Catamarca. No te olvides suscribirte a nuestro canal y sumarte a nuestros viajes.